Buenos días con todos. Un saludo especial al doctor Marcelo Ceballos, presidente subrogante del Consejo de Educación Superior, a la doctora Lourdes Armendáriz, vicerrectora general académica de la UTE, a los señores vicerrectores, decanos y delegados de las universidades y escuelas politécnicas fraternas. Es un momento de gran satisfacción y de orgullo tenerles a todos ustedes aquí en su casa. Esta es una universidad que viene trabajando duro, que viene trabajando fuerte para poder estar al nivel de las universidades de trascendencia en el Ecuador y en el concierto mundial. Y desde aquí podemos felicitar al Consejo de Educación Superior por haber diseñado este proceso de acompañamiento y seguimiento para la implementación del reglamento de régimen académico que se aprobó el 21 de noviembre del año pasado. Creo que sin duda es uno de los retos más grandes que tenemos las instituciones de educación superior, el de la aplicación de este reglamento de régimen académico. Si lo vemos con visión prospectiva, creo que este reglamento está concebido como para ser uno de los puntales para la superación y mejoramiento de la calidad de instituciones de educación superior. Y creo que sin dudarlo, respetando la autonomía responsable de las instituciones de educación superior. He visto que en la planificación son algunos talleres. Hoy vamos a trabajar en el tema de la titulación. Pienso que al final de todo este proceso, todos estaremos en mejores condiciones para poder realizar ese trabajo intenso y denodado que tenemos que hacer adentro, casa adentro, para poder cumplir con estas normativas. Agradezco la presencia de todos ustedes. Bienvenidos a la UTE. Esperamos estar y satisfacer todas las necesidades que ustedes tengan, estar a la altura, como siempre que yo he ido a cualquier institución de educación superior del país, he sido recibido. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Bien, buenos días a todos y todas. A propósito del tamaño, José Martí decía que la grandeza del hombre no se mide del suelo a la cabeza, sino de la cabeza hacia el cielo. Esto decía el patriota José Martí. Bien, quiero saludar a todos ustedes por la presencia. Como bien lo ha explicado el señor rector, ingeniero José Julio Ceballos, este es un proceso que viene desarrollando el Consejo de Educación Superior para cumplir con lo que habíamos prometido durante el proceso de construcción participativa de esta normativa de reglamento de régimen académico. Antes de dar los detalles de cómo se desarrollará este taller, quiero agradecer una vez más a la Universidad Tecnológica Equinoccial, a sus autoridades, señor rector, señora vicerrectora, demás miembros de esta Casa de Estudios Universitarios por la acogida que nos dan en este taller para que los académicos de las distintas universidades y escuelas politécnicas se den cita en estos 3 días de trabajo y que buscan por sobre todo consolidar este proceso de acompañamiento a las universidades y escuelas politécnicas en un reto conjunto que es la implementación de esta nueva normativa que sin duda alguna, como ha sido calificada por nuestro presidente titular, el economista René Ramírez, es el reglamento probablemente más importante que ha emitido el Consejo de Educación Superior y emitirá en los próximos años, dado que apunta al elemento central del quehacer de la educación superior en todos sus niveles. Lo que hemos dicho reiteradamente es que esta normativa lo que hace es trazar la cancha, poner los hitos fundamentales para que las universidades, en el marco de la autonomía académica responsable, puedan implementar las carreras de nivel
técnico tecnológico, en caso de institutos y universidades bajo convenio, las carreras de tercer nivel o de grado, los programas de especialización, maestrías, y por supuesto dejar sentadas las bases también para lo que será, con la normativa complementaria, el reglamento de doctorados. En este momento tenemos un reglamento transitorio. En ese marco quiero dar también la bienvenida a todos ustedes por la acogida que hemos tenido luego del taller desarrollado en la SPOL. Sin duda el interés se mantiene. La participación de este primer taller sobrepasó nuestra expectativa. Nosotros esperábamos tener alrededor de 100 a 120 personas asistiendo a estos talleres. Sin embargo, tuvimos en promedio entre 160 y 175 participantes durante los días de este primer taller. Y creo que este tampoco se va a quedar lejos de esa expectativa. Como parte del proceso de acompañamiento, en las disposiciones del reglamento de régimen académico, establece este compromiso de plantear el proceso de acompañamiento una vez que se encuentra ya habilitada la plataforma informática para la presentación de carreras y programas, plataforma que fue puesta en conocimiento y a disposición de las universidades y escuelas politécnicas durante el taller desarrollado en SPOL, y que durante estos próximos 8 días estará todavía en fase de prueba. Es importante que aquellas instituciones que ya han ingresado, se están adaptando, nos puedan hacer llegar las inquietudes, observaciones, y que efectivamente, una vez que se habilite ya formalmente con la entrega de las claves a las instituciones a través de los rectores o rectoras de las universidades, pues puedan iniciar ya los procesos de presentación, ya sea de nuevas carreras o nuevos programas, o del rediseño de las actuales carreras y programas que cuentan las universidades. Para eso es importante la verificación de los plazos. Si bien el reglamento establece como plazo máximo 24 meses para el rediseño de toda la oferta académica vigente, sin embargo hemos puesto algunos plazos perentorios para aquellas carreras que son de mayor interés en este momento, como son por ejemplo las carreras de educación. Y al respecto quiero también informarles a ustedes que en el marco de este proceso de acompañamiento, la próxima semana en la Universidad Politécnica Salesiana, en la sede aquí en Quito, estaremos desarrollando un taller internacional con expositores invitados de algunos países sobre la trascendencia y la importancia de las carreras de educación en el marco también de la consolidación de los procesos de cambio que vive, en el caso ecuatoriano, la educación inicial, educación básica y el bachillerato. Para ello hemos cursado ya las invitaciones fundamentalmente a las universidades, escuelas politécnicas que mantienen oferta académica en las carreras del campo de la educación, y reiteramos la invitación por este medio. Sigamos. Entonces, en consecuencia, lo que hacemos es dar cumplimiento a este proceso de acompañamiento. Como ustedes pudieron conocer en el primer taller, son 6 encuentros que tendremos a nivel nacional con distintas temáticas que abordan los elementos centrales que plantea el nuevo reglamento de régimen académico, y que es importante que se lo pueda trabajar bajo una estructura que nosotros la estamos diseñando con posibilidad de exposiciones, conferencias y también talleres con participación de los participantes a este taller. Sigamos. El objetivo general de todo el proceso de acompañamiento es desarrollar en conjunto con las universidades y escuelas politécnicas este proceso para el diseño de la unidad curricular de titulación. En esto es importante recalcar que, de acuerdo a la disposición transitoria del reglamento de régimen académico, las incorporaciones o modificaciones que deben hacer las universidades
a la actual oferta académica en el plazo máximo de 18 meses, también están orientadas a cumplir un objetivo, que es lograr que nuestras universidades, escuelas politécnicas, con las carreras vigentes y los programas de posgrado vigentes, se puedan incrementar las tasas netas de titulación. Tenemos casos muy críticos de programas de posgrado con el 3% de titulación efectiva, y en el caso del grado, el promedio es de apenas del 14%, a pesar de que existen obviamente carreras que tienen tasas efectivas mayores. Cuando nos referimos a tasas efectivas de titulación, es cuando se hace el análisis de una corte en función de lo que el programa ofertó. Si la carrera estaba diseñada para 4 años y medio o 5 años, ¿cuántos estudiantes que ingresaron en esa corte lograron en esos 4 años y medio o 5 titularse? ¿Sí? Esto denota una preocupación, ¿cierto? Tenemos por datos reportados al ESNIESE, en los últimos 3 años, más de 60.000 estudiantes que están en la condición de egresado. No sabemos si efectivamente muchos de ellos ya iniciaron su trabajo de titulación o no, pero lo más probable es que muchos están en la espera, ¿no es cierto?, de una respuesta más ágil. ¿Sí? En esto yo creo que hay que tomar también una responsabilidad al interior. Si bien en muchas universidades los egresos masivos, por el tamaño de las facultades, no se ha correspondido con la oferta y con la necesaria disposición por parte de la universidad, por ejemplo, con los tutores, los directores de los trabajos de titulación o trabajos de tesis. Entonces creo que hay que dar respuesta, pero no puede ser una respuesta que se mire, o como se planteó en muchos medios de comunicación cuando se debatía el reglamento del régimen académico, con el concepto de que se elimina la tesis y ahora todo el mundo se va a titular. Ese no es el objetivo, para nada. Por eso es importante, ¿no es cierto?, entender que las distintas opciones que hoy plantea el reglamento y que van a ser abordadas hoy desde 3 campos del conocimiento, tienen el mismo o mayor nivel de rigurosidad y que buscan efectivamente en el estudiante de grado medir si ese futuro profesional está en condiciones, adquirido los conocimientos, las destrezas, las habilidades que le permiten un adecuado ejercicio de su profesión. Y en el caso del posgrado, ¿no es cierto?, en algunas maestrías, el aporte a nuevo conocimiento o a solución de determinados problemas, sin que esto signifique que se elimina de la universidad en la formación la investigación, todo lo contrario, ¿sí?, reforzar aquellos elementos, pero dar también, como digo, claridades para los estudiantes y que puedan culminar con sus carreras universitarias. Así que esta es una meta compartida, y en el caso de las universidades públicas y las universidades particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado, recordar que en la fórmula de asignación de los recursos hay un elemento de medición que es la eficiencia académica, que tiene que ver efectivamente no con que el 100% de las tasas de titulación, porque eso es imposible que se lo pueda conseguir, pero sí elevar el promedio nacional cuando tenemos referencias a nivel latinoamericano, que las tasas de titulación efectiva están por el 40 o el 50% cuando los sistemas han madurado. Entonces, esa es nuestra meta, lograr al menos eso, y creo que este taller va a servir también para los 2 elementos, ¿sí?, tanto para el diseño o rediseño de las nuevas carreras, así como para la adopción de esta en las actuales carreras y programas vigentes, que de paso no requiere ninguna autorización ni aprobación del Consejo de Educación Superior. Lo que dice la normativa es que una vez que la universidad implemente, simplemente tendrá que informar al Consejo de Educación Superior las nuevas opciones. Lo que tampoco implica, ¿no es cierto?, que las nuevas opciones de titulación serán las únicas, porque si un estudiante ya inició trabajo de titulación o la tesis de grado, tenga que paralizar eso y no titularse. No, es un derecho ya adquirido y ese estudiante por lógica debería continuar y titularse. Lo que estamos hablando es de incorporar al menos 2 opciones bajo los parámetros que establece el reglamento. Bien. Entonces, el taller está concebido para 2 días y medio, es decir, hoy iniciaremos con una conferencia que va a impartir la magíster Montserrat, aquí, ¿no?, Bustamante,
una profesora de la Universidad Católica de Guayaquil y que viene colaborando de manera estrecha con el Consejo de Educación Superior. Ella estará a cargo de esta conferencia inicial que va a dar todos los tópicos generales de la organización de la unidad de titulación. Y es importante aclarar, en el taller de Guayaquil nos consultaban algunas instituciones, tal vez con una confusión semántica, confundir el tema de la organización de la unidad de titulación con una estructura organizativa institucional en la universidad. No estamos hablando de eso, ¿sí? No se trata de un departamento de titulaciones, como se ha entendido en algunos casos, y que atienda esto, no. Es una unidad estructural en el currículo de las carreras y los programas de posgrado. Por lo tanto, no se trata de que las universidades deben crear los departamentos de titulación bajo una estructura de organización institucional. Ya cómo se la adopte a nivel de cada universidad, en cada facultad, a quién se encargue, etcétera, eso es distinto, ¿cierto? Pero eso lo aclaro porque había algunas dudas por parte de algunos universitarios. Entonces, como vamos a trabajar, va a ser bajo conferencias y luego talleres. Tenemos aquí en este mismo piso 4 aulas disponibles, o 3 aulas disponibles, están todas señalizadas. En su momento, cuando exponga ya Montserrat, se explicará cómo se va a organizar los grupos de trabajo. Lo importante es que podamos entre todos construir, porque aquí no tenemos toda la verdad, es lo que tenemos son todas las ganas de apoyar y colaborar, pero ustedes, más que nadie, que tienen su conocimiento específico y conocen de la trayectoria de su universidad, de sus carreras, tienen mucho que aportar. Entonces, parte de este trabajo va a depender también de muchas de las experiencias que, de hecho, en algunas universidades ya se los ha venido implementando y que para estos talleres lo vamos a recoger. Entonces, estará organizado conmigo de esta manera. La primera conferencia es sobre la unidad curricular de titulación, los modelos de organización y el taller que viene inmediatamente. Trabajaremos hasta la 1 de la tarde, luego tendremos el almuerzo. Reitero el agradecimiento a la UTE, que finalmente nos está colaborando en este taller con toda la logística, no solamente de los espacios físicos, sino también con los almuerzos, los refrigerios, y el agradecimiento para ustedes, señor rector. En la tarde iniciaremos con una conferencia sobre experiencias de organización de trabajo de titulación en el campo de las ciencias de la salud. Nos va a acompañar en este caso como expositor el doctor Ricardo Hidalgo, profesor de la UTE, creo que es decano de la Facultad de Medicina, quien está también colaborando en este tema. Y luego tendremos también el taller práctico de organización de trabajo de titulación en este campo del conocimiento. El día de mañana iniciamos a las 9:30 con una conferencia sobre experiencia de organización de trabajo de titulación en carreras de los campos de las ciencias sociales y humanidades. En este caso va a participar el magíster Rodrigo Cisternas y un equipo de académicos de la Universidad Católica de Guayaquil. Igualmente, terminada esta conferencia, tendremos en este mismo espacio, con las aulas que están disponibles, los talleres para los trabajos prácticos en las carreras de las ciencias sociales, educación y humanidades. En la tarde continuará el trabajo con la presentación del magíster Rodrigo Cisternas para avanzar en estos campos. En estos campos del conocimiento se ubican la mayor cantidad de carreras y programas que actualmente ofertan nuestras universidades y escuelas politécnicas. Por eso el día de mañana completo estará destinado a trabajar sobre los distintos campos del conocimiento. Igualmente, Rodrigo les informará cómo se va a organizar por cada sesión los talleres prácticos para poder avanzar. Y el día viernes trabajaremos hasta el mediodía, porque como ustedes conocen, el día viernes inicia ya el silencio electoral y los problemas también de movilidad, no se puede celebrar, etcétera. Además, mucha gente tiene que desplazarse a sus provincias, entonces por eso no hemos intentado toda la jornada. Además, la UTE es recinto electoral, por lo tanto, desde la
viernes en la tarde ya comienzan a llegar toda la cuestión logística para el proceso electoral del día domingo. Entonces, el día viernes vamos a analizar la experiencia de organización de trabajo de titulación en carreras de los campos de las ingenierías y las ciencias. En esto nos va a colaborar la magíster Miriam Peñafiel, de la Unidad Curricular de Titulación de la Escuela Politécnica Nacional, igualmente bajo las dos modalidades, con la conferencia y el taller. Es decir, entonces abordamos, diríamos que con estas 3 conferencias y estos 3 talleres, un gran campo de las carreras que actualmente ofertan las universidades y escuelas politécnicas. Entonces, de esta manera se está organizado este taller. Reitero el agradecimiento a la UTE y a ustedes por estar acá. Estamos, como siempre, dispuestos a seguir acompañando este proceso y esperamos que ustedes en los próximos talleres también nos puedan seguir acompañando. Gracias a todos y todas por estar aquí y deseamos todo el éxito de este taller en estos 2 días y medio de trabajo. Buenos días a todos. Para todos los académicos que estamos aquí, es de gran importancia poder entender, como decía el doctor Ceballos, que la unidad de titulación está dentro de la organización de la parte curricular. No hay una dependencia aparte que se tiene que instaurar. Esto es algo que es muy importante para nosotros poder aterrizar que nuestros componentes de unidad de organización del conocimiento tienen 3 bloques principales, ¿verdad? La parte básica, profesional y de titulación. Es así como nosotros hoy les vamos a presentar cuáles son las condiciones ideales que nosotros necesitamos para que la unidad de titulación pueda desarrollar el trabajo de titulación como tal. Me gustaría decirles que la presentación está ya en el portal, ustedes la pueden bajar para que puedan seguirla, ¿verdad? Y de esta manera poder interactuar en el momento que sea propicio. Primero, me gustaría un micrófono inalámbrico, si tienen, por favor, si me pudieran ayudar para podernos... Muchísimas gracias. Bueno, nosotros decimos que dentro de la unidad de titulación, nosotros tenemos que mantener condiciones para que este trabajo de titulación pueda tener la rigurosidad académica que se propone desde la formación del nuevo régimen académico. Es así como tenemos 3 condiciones muy particulares. Primero, debemos incluir las asignaturas de validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos dentro de la carrera. El segundo componente va a responder, estos trabajos de titulación van a responder al proceso de la resolución creativa e innovadora de los problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Finalmente, esto va a llevar al resultado de un proceso de investigación-acción o proyecto de investigación y desarrollo que va a estar orientado hacia 2 grandes enfoques, social o tecnológico. Esto de aquí está todo apuntalado en el artículo 21 del régimen académico. La finalidad de estas 3 condiciones es poder aterrizar en habilitar al estudiante para el examen complexivo como para el desarrollo de los trabajos de titulación. Esa es la finalidad de esta unidad. Si nosotros necesitamos crear una unidad de titulación, estas son las 3 condiciones que se necesitan tener, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del examen complexivo. ¿Cuáles son las características que tiene un examen complexivo? Primero, va a guardar correspondencia con los resultados de aprendizaje adquiridos en la carrera. Número 1. Segundo, nos va
a dotar de un aprendizaje teórico y práctico, en donde el estudiante va a poder demostrar el dominio metodológico para la resolución creativa e innovadora de los problemas abordados desde la profesión. Y finalmente, es presentado ante un tribunal el mismo que calificará el desempeño del estudiante y con este rigor académico que estamos manejándolo desde un principio para que el campo del conocimiento correspondiente sea el que avale este examen complexivo. Hay muchas preguntas alrededor de este examen complexivo y es importante decirlo que nuestra unidad de titulación va a ayudar a crear los trabajos de titulación y al mismo tiempo poder desarrollar los conocimientos, habilidades y resultados de aprendizaje para un examen complexivo si este fuese el caso. En cuanto a las características que debe de tener un trabajo de titulación, primero, debe de tener una propuesta innovadora de investigación y desarrollo que puede estar dentro del área social y tecnológico. Como decía el doctor Ceballos, nosotros no estamos sacando a la investigación, que es la médula o el núcleo, el eje transversal de la academia. Nosotros lo que decimos es que la manera de abordar los trabajos de titulación va a ser desde la mirada o desde el enfoque de la narrativa de un sujeto que por medio de la investigación desarrolla, ¿verdad?, los diferentes métodos que cada universidad va a tener que elegir para que el estudiante pueda presentar su trabajo de titulación. Tiene que tener un nivel de investigación exploratoria y diagnóstica. Ningún trabajo de titulación puede prescindir de este nivel de investigación. También debe poseer una base conceptual, metodológica, sus conclusiones y las fuentes de consulta, porque recordemos que estamos hablando de la parte investigativa que va a nacer y que generalmente y que va a salir del campo de la epistemología y de la metodología de investigación. De ahí nacen nuestros trabajos de titulación, ¿sí? Tiene que también guardar, obviamente, correspondencia con todos los aprendizajes adquiridos durante la carrera para así poder poseer un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Nosotros no necesitamos que el currículo, que la malla vea al campo epistemológico de la metodología de investigación como un desagregado de la malla. Es la parte fundamental y no es que ya no hacen investigación. Hacen investigación, pero desde el enfoque de investigación-acción y del enfoque de la profesión. Siempre con la narrativa del sujeto y recordemos que la investigación y el trabajo de titulación va a nacer del campo de la epistemología y metodología de investigación. Cuando hablamos del trabajo de titulación, aquí entramos ya directamente cuáles son los componentes específicos que van a fortalecer a este trabajo de titulación. El trabajo de titulación tiene tres componentes principales. Primero, la epistemología y metodología de investigación, que es de donde nace, y ahí tiene un eje de fundamentos teóricos y de ahí tiene la parte de la praxis profesional. Si se diese el caso de que nosotros necesitamos desarrollar itinerarios académicos, lo podemos hacer desde el abordaje de la integración de los contextos, saberes y culturas, o desde el abordaje del itinerario de lenguaje, comunicación y narrativas académicas. Aquí hay algo que es muy importante, señores. Nuestro trabajo de titulación debe poseer estos tres componentes básicos. Un trabajo de titulación debe de tener fundamento teórico, debe de poseer la praxis profesional
que si nosotros hablamos de la praxis profesional, obviamente va a estar articulado o vinculado con la práctica preprofesional que el estudiante ha realizado. Y finalmente nace este trabajo de titulación desde el campo de la epistemología y de la metodología de la investigación. Volviendo a que también podemos narrar los itinerarios académicos que fuesen necesarios y que, como cada universidad tiene la autonomía, puede ingresarlos a la unidad de titulación. Y vamos a hablar sobre los ciclos. Aquí traemos propuestas. Estos no son, no es una camisa de fuerzas. Estas son propuestas que vamos a trabajar el día de hoy en los talleres y que nosotros decimos que la unidad de titulación es la unidad de organización del conocimiento final, ¿verdad? Esta organización puede, y ustedes saben que el trabajo de titulación, ¿cuántas horas tiene, señores? 400 horas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí dos propuestas. La primera opción es que usted haga una unidad de titulación al final, en el 9º ciclo, ¿verdad? Donde posea 800, recordemos algo, cada unidad, cada ciclo o periodo académico tiene 800 horas. Y en este caso, el trabajo de titulación tendría 400 horas. Por lo tanto, nosotros, si armamos un solo bloque de titulación en el 9º periodo académico, tendríamos un 50% de ponderación de horas trabajadas para el trabajo de titulación. La otra opción que se está pensando es que si ustedes ven la posibilidad de hacerlo en 2 periodos académicos, también hay la posibilidad. Si usted lo quiere hacer 8º y 9º, no hay ningún problema. Lo que usted va a hacer es respeta que la unidad, cada periodo tiene 800 horas, ¿verdad? De ahí, como el periodo de titulación, el trabajo de titulación tiene 400 horas, nosotros lo que hacemos es dividimos 200 horas para 8º, 200 horas para 9º, y estaríamos hablando de que la ponderación del porcentaje de la unidad de titulación en 2 periodos académicos sería del 25%. Dentro del reglamento, ahora, nosotros traemos las opciones. Son ustedes los que deben de construir, de acuerdo a las propuestas académicas que tienen, cuál es la opción que ustedes quisieran desarrollar, ¿verdad? Esto es muy importante, pero que siempre tengamos en mente que cada periodo académico tiene 800 horas y que el trabajo de titulación total tiene 400 horas para su desarrollo y que estas horas podrán extenderse hasta un máximo del 10% del número total de horas, o sea, 40 horas más, siempre y cuando el trabajo, el campo de actuación profesional o disciplinar así lo necesita. También tenemos que la unidad de titulación debe durar al menos un periodo académico. Por eso les traemos 2 opciones. Si lo quieren hacer en 9º, hacen el 50% para trabajo de titulación y el 50% sigue la malla sin ningún problema. O, en su defecto, utilizar 2 periodos académicos en donde usted asigna 200 horas para el trabajo de titulación en 8º y 200 horas para el trabajo de titulación en 9º. El trabajo de titulación, vuelvo a repetir, debe desarrollarse en el campo de la epistemología y de la metodología de la investigación. De ahí nace nuestro trabajo de titulación, que es alimentado, que es tributado desde la praxis profesional y desde los fundamentos teóricos. Estamos todos de acuerdo, pero la naturaleza del trabajo de titulación como tal tiene un componente epistemológico y de metodología de investigación.
No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, señor. Por favor. Una consulta. Al hacer esta propuesta de ponerlo en 2 ciclos, en el reglamento de régimen académico también se dice que algunas prácticas preprofesionales pueden ser parte de esta unidad de titulación. Y un estudiante en 4º semestre empieza ya prácticas, y esas prácticas cuentan dentro de las 400 horas, ya no están haciendo sobre 2 ciclos, sino que en otro ciclo. No, es que ahí estamos cruzando dos conceptos distintos. La práctica preprofesional, no, está bien. Recuerden algo, estos espacios de socialización son importantes, porque nosotros no podemos construir solos una visión de educación superior. La práctica preprofesional dice el reglamento que se puede ir diseñando de acuerdo a la estructura de la carrera. Sabemos que el trabajo de titulación es un producto de la práctica preprofesional, pero no cuenta la práctica preprofesional como las 400 horas de trabajo de titulación, que puede ser o que debería ser un insumo, sí. Que el producto final del trabajo de titulación debe de estar articulado con la práctica preprofesional es lo idóneo y lo ideal, porque esa es la manera de cerrar la convergencia didáctica o la paralelidad didáctica, que es el campo teórico con la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Dentro de, que hablamos de las carreras de licenciatura, dice que se debían tener 54 materias. ¿Esta unidad o el trabajo de titulación cuenta como una de las 54 materias o es la parte? Igual, no, está dentro. Recuerden algo, las unidades de organización curricular son 3 bloques: básica, profesional y titulación. Dentro de estas 54 está el 9º ciclo, que es titulación. Que usted lo pueda aperturar, lo quiere hacer titulación en el 9º, eso es objetivo suyo. Si lo quiere hacer en 2 ciclos, 200 y 200, no hay ningún problema. Dígame. Buenos días. No, cuentan aparte. Ya vamos a ver en malla. Yo traje unos ejemplos de malla, opciones que ustedes van a poder observar, porque no significa que la unidad de titulación disgrega, más bien la unidad de titulación apuntala el perfil del estudiante y apuntala los resultados de aprendizaje que este estudiante ha venido desarrollando desde el inicio de la carrera para poder crear un perfil profesional. Tenemos una pregunta atrás, por favor. Buenos días. La aclaración está bastante clara para pregrado. ¿Qué pasa con posgrado? Los ciclos, las horas y cómo repartirlos en periodos académicos, ya que en posgrado es totalmente diferente. Realmente en este momento estamos solo con pregrado. Cuando ya se tenga el análisis para posgrado, haríamos el mismo acompañamiento para que ustedes tengan todas las reglas claras. Medir, vuelvo al examen complexivo, medir la correspondencia de los resultados de aprendizaje, que los resultados de aprendizaje lo que hacen es certificar la calidad de educación que el estudiante ha adquirido en la institución de educación superior. Por lo tanto, las universidades que tengan que armar unos módulos para preparación de examen complexivo, si este fuese el caso, primero, no tiene ningún costo. Segundo, solamente se lo va a dar si es que, más adelante vamos a ver, si es que un estudiante pasa de 5 años en adelante. Todos los estudiantes que pasan la barrera de que al momento de su último periodo académico han pasado 5 años, tienen que tomar un examen complexivo. O en su defecto también se puede el estudiante acoger a tomar un examen complexivo. O sea, nosotros hemos tratado de dejar estas opciones para que los estudiantes que tienen un egreso de 2 a 5 años tengan la posibilidad de obtener las diferentes modalidades de trabajo de titulación. Una de estas está si él quiere hacer el examen complexivo. Los que pasan de 5 años en adelante van a tener que dar el examen complexivo, porque nuestra misión como academia, como universidad, es poder desarrollar carácter teórico práctico, desarrollar metodología de resolución ante problemas en la profesión para poder de esta manera
certificar el desempeño de un estudiante. De otra manera, estaríamos hablando de que o lo uno o lo otro, y estamos hablando de que sí, o lo uno o lo otro, cuando el proceso inicia con 2015, o sea, los chicos que comienzan con una malla nueva. Las carreras que ya están, el chico tiene el derecho de acogerse y terminar como le ofertaron la carrera, o solicitar que quiere acogerse a la unidad de titulación. Recuerden que es el estudiante el que solicita, el que elige, doy un examen complexivo o me acojo a la modalidad de trabajo de titulación, pero al final converge a lo mismo, a el fortalecimiento de estas habilidades, desarrollos y certificación de resultados de aprendizaje que nosotros debemos de dar. Acá atrás, allá y acá. Vamos. O sea, si es que el estudiante lo solicitara. Y recuerden que ahí está esta transitoria, que dice, si el estudiante pasó 5 años después de su último periodo académico, la única opción para poder obtener su título es por medio de un examen complexivo. Acá atrás, por favor. Sí. Sí, buenos días. Yo tengo aquí un artículo del diario El Ciudadano. ¿Sí? Y estoy algo confundido porque aquí dice, lo voy a leer la parte que interesa, ¿no? Dice, las universidades deberán crear la unidad de titulación y en el último año o semestre, o sea, dependiendo de la modalidad de estudio, ¿no? Los estudiantes deberán aprobar 400 horas, pero para preparar su trabajo de titulación. O sea, las 400 horas que aprueba el estudiante son para que esté apto para poder preparar su trabajo de titulación, mientras que aquí estoy escuchando que el trabajo de titulación lleva 400 horas. Si ese es el caso, quiere decir que, por ejemplo, en mi facultad, yo soy ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias, nosotros ya tendríamos que abandonar la investigación científica de campo. Le digo por qué, porque nosotros tenemos que llevar un cultivo mínimo 4 meses, y con la toma de datos y todo, nos da como unos 6 meses, y eso es mucho más de 400 horas. Cuando ahí dice que podemos pasarnos máximo un 10% del total de horas. Esa parte quisiera que por favor me ayudara, porque no estoy claro en eso. Sí, nosotros tenemos regulados de que los trabajos de titulación llevan 400 horas y un máximo del 10% si es que el caso lo diese. Lo que habría que desarrollar en el caso puntual es poder ver la forma como nos ajustamos a las 440 horas, porque no va usted a abandonar la investigación y lo puede armar en 2 periodos o en 3 periodos. Hay varias modalidades como usted lo puede hacer. Cada carrera tendrá que definir cuáles son las opciones. ¿Qué dice el reglamento de régimen académico? Al menos deben ser 2. Una de ellas será el examen complexivo, porque ese examen complexivo, al final, para los estudiantes que llevan más tiempo, va a tomar la única opción. Pero habrá casos en los cuales dicen, no es posible un examen complexivo. Habría que revisar y analizar en cada caso, ¿no es cierto?, las opciones. Pero es para la organización. Luego, cuando vean con los ejemplos, cuando se cruce, vamos a poder tener mayor claridad. Gracias, doctor. Sí, díganme. Bueno, pido perdón porque llegué recién y ya estoy haciendo preguntas. A ver, para aclararme de una vez. El trabajo de titulación a las 400 horas incluye la unidad de titulación dedicada a preparar el trabajo. Por supuesto. Sí. Traducción. De las 400 horas, algunas son parte de las materias que se da en la unidad de titulación. Recuerden que un periodo académico tiene 800 créditos. Sí. Y que la unidad, el trabajo de titulación, 800 horas, perdón. Ya. Y el trabajo de titulación tiene 400 horas. De acuerdo. Por lo tanto, las otras 400, si usted la hace en una sola franja, tiene que seguir dando la malla y corriendo la malla tal cual usted la ha planificado. No entiendo. Es decir, perdón, pero dice ahí, el porcentaje de horas de la unidad de titulación dedicadas al trabajo es del 50%. ¿Me puede explicar eso? Ya. Esto es así. Nosotros tenemos la unidad de titulación, que es el bloque final, sí, que es lo que va a apuntalar el ejercicio profesional de este estudiante. Nosotros podemos querer hacer una unidad, y no hay problema de que usted quiera hacer una sola unidad, un solo periodo académico, el 9º, ¿verdad?
hacerlo 400 horas de trabajo de titulación y 400 horas que quedan restantes y estar en los campos de la parte teórica, la parte práctica y la parte de los lenguajes y los contextos. La malla sigue. ¿Por qué le ponemos el 50%? Porque si obviamente un periodo académico tiene 800 horas, el 50% de este va a estar reajustado en el trabajo de titulación. Y recuerden que el trabajo de titulación tiene 3 componentes principales: la metodología de investigación y epistemología, segundo, la praxis profesional y tercero, la parte teórica. Los ejemplos que les hemos traído es porque nosotros no queremos poner una camisa de fuerza. Necesitamos que ustedes también sepan de que la unidad de titulación, aunque es al final, puede manejar itinerarios académicos, que si usted necesita aperturarlo desde séptimo o sexto ciclo, usted lo puede hacer desde el ámbito de la trayectoria de contexto y cultura y después lo termina conectando en el campo de metodología, investigación y epistemología. Todo depende. Si usted lo hace en 4 periodos académicos, serían 100 horas el trabajo de titulación. Si usted lo hace en 3 periodos académicos, serían 133 horas. Si usted lo hace en 2 periodos académicos, serían 200 horas, y si usted lo hace en un solo periodo académico, serían 400 horas de trabajo de titulación. Eso queda a potestad de la institución de educación superior. ¿Sí? Aquí, por favor. 2 personas más y seguimos para poder avanzar en los talleres. Gracias. Tal como usted lo ha desarrollado el proceso, debo entender que si un estudiante ya realiza 400 horas de su trabajo de titulación, está listo ya para graduarse, porque de pronto estamos entendiendo trabajo de investigación más la redacción final de su trabajo para ser presentado, o está listo para graduarse. Está listo para defender su trabajo y graduarse. Gracias. Listo para defender su trabajo y graduarse. Ya, la última pregunta aquí, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera metodológicamente ubicarme, recontar bien sobre este asunto. Sí, por supuesto. Da la casualidad que toda esta intervención de su parte tiene carácter proyectivo, de tal manera que será aplicado a partir del 2015, cuando el diseño curricular de todas las carreras ya están en el CES, definitivamente, ¿verdad que sí? Por lo tanto, este es un trabajo que se va a tener que aplicar a lo mejor en el 2019. Así es. Definitivamente, aclarémonos. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mucho problema por la transitoriedad, es decir, ¿qué hacer ahora con la presencia de este reglamento de régimen académico y todas aquellas personas que están tratando de graduarse y que hay una interpretación impresionantemente dispersa con relación a aquellas personas que ya están trabajando 2 años, han pasado 2 años apenas de haber egresado y que ya quieren hacer su tesis? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Qué pasa con el otro rubro increíble de estudiantes, que son una inmensa mayoría de ese 60% que hablaba el doctor Ceballos, con relación a las personas que han pasado 5 años salidas ya de cada una de sus profesiones, en donde terminaron su malla curricular? Más todavía la de los 10 años. Cuando inclusive en una parte del reglamento te dicen, aquella persona que ya pasó los 10 años no puede titularse. Sorpresa, en el mismo reglamento yo encontré en la transitoria, en la 15ª, me voy a permitir leer, que es en donde nosotros estamos confundidos, en donde dice quienes iniciaron sus estudios antes del 15 de mayo del 2000, ojo, han pasado 14 años, y que no se hayan titulado, se regirán por las nomenclaturas de titulación vigentes establecidas en la LOES y este reglamento. Por lo tanto, ¿qué pasa con aquellas personas? Entonces, yo sí quisiera una puntualización sobre aquello, porque si hay unas ideas dispersas sobre esta situación. Gracias, Monserrat. O sea, para este caso específico es los que pasaron los 10 años o los 14 años
tienen que titularse en base a las ofertas académicas que existen en el mercado y tendrán que hacer un examen complexivo, porque no podrán, ¿cómo los vamos a titular? Si han pasado 10 años. ¿Ya? Y otra cosa, podemos, hay un ejemplo que se realizó en la Universidad de Guayaquil, ¿verdad? Que había un represamiento de estudiantes y se armó una unidad de titulación en donde cada estudiante presentó su trabajo de titulación, ¿verdad?, de acuerdo a la modalidad y se pudieron graduar. O sea, necesitamos las universidades crear los espacios, crear las formas de cómo poder diseñar académica y curricularmente las vías de poder sacar a estos estudiantes represados y poder permitirles que se gradúen. ¿Sí, doctor? El contexto de la disposición transitoria 15ª. En la disposición de la LOES desde el año 2000 se establecía que ninguna titulación de grado podría terminar con el título de doctor o su equivalente. Ustedes recuerdan, incluso hay un dictamen de la Corte Constitucional del año 2009 que eleva a título de 4º nivel a todos los egresados de las facultades de filosofía, que es un periodo de los abogados. Entonces, la LOES del 2000 ya prohibió a las universidades otorgar como títulos terminales de grado el de doctor, porque la propia LOES del 2000 determinó eso como el título más alto para el posgrado o el 4º nivel. La LOES del 2010 recoge ese también, pero hay un problema todavía remanente en algunas universidades. El CONESUB en su momento, creo que en el 2006, emitió una resolución dando un plazo de 6 meses para que todos aquellos que iniciaron sus estudios antes de mayo del año 2000, no diga, quiere decir que han egresado antes del año 2000, entonces no estamos hablando de gente que tiene 14 años, ¿cierto? Una cosa es que yo he iniciado y probablemente puede estar 10 años para egresar, porque repetí, me retiré, etcétera, reinicié estudios. Por lo tanto, el tema es dar una salida en este momento. Por ahí una presión de estudiantes que iniciaron estudios en los años 70, 80 y que se han acogido a las actualizaciones, a los seminarios, etcétera, y que hoy les exigen a las universidades el título de doctor en jurisprudencia o doctor en bioquímica o cualquiera de las opciones. Entonces, lo que dice esa disposición es que aquel estudiante que esté en esas condiciones debe acogerse a la titulación vigente en este momento en la universidad o escuela politécnica. En el caso de Derecho, si lo vigente es abogado de los juzgados y tribunales de la República, este es el único título que deben dar las universidades. Por lo tanto, no confundamos esta disposición con la otra que determina a futuro, ¿no es cierto?, porque además hay una resolución bastante vieja de la época del CONUEP que determinaba la validez de los estudios para procesos de homologación, convalidación o reconocimiento de créditos de asignaturas. ¿Qué decía esa disposición? Que tiene una duración de 10 años. Pasado esos 10 años ya ese estudiante no podía o revalidar o convalidar, homologar esos créditos de esas asignaturas cursadas. Tenía o que acogerse a las disposiciones que establecía cada universidad o escuela politécnica o reiniciar la carrera. Esto también es un mensaje para futuro, ¿no es cierto?, evitar que existan eternamente egresados. Nosotros hemos detectado graves problemas en este momento que estamos cerrando un ciclo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estudiantes que egresaron en el año 69 de arquitectura se titularon en el 2008. O sea, ¿cuántas cosas no han pasado? O estudiantes de Derecho que egresaron en el año 72. Y incluso algún estudiante le decía, a ver, pero del 72 acá, ¿cuántas constituciones nuevas no hemos tenido? ¿Cuántos nuevos códigos orgánicos? ¿Cuántas nuevas leyes? Prácticamente usted tiene que rehacer esa carrera. Entonces, por el cuento que es un derecho adquirido, ¿no es cierto?, hay esa presión. Entonces, la disposición transitoria 15ª responde a la nomenclatura o denominación del título en el 3er nivel, que bajo ninguna circunstancia, ninguna universidad, por disposición de la ley del 2000, podía seguir dándolo como terminal de grado el de doctor. Porque aquí tenemos cientos y miles de doctores de 3er nivel que por magia de la Corte Constitucional hoy son de 4º nivel, no equivalentes
a nada, porque no dice el dictamen equivalentes a qué son, ni a especialización, ni a maestría, ni a doctorado. Hemos recibido pedido al CES, pero nosotros no tenemos la facultad de interpretar un dictamen de la Corte Constitucional. La única que pueda interpretar eso es la Corte Constitucional. Entonces, esa disposición responde a este tema, como digo, porque hay todavía problemas en algunas universidades que presionan a las autoridades para que le otorguen el título de doctor en determinado campo del conocimiento. Sexta, que tiene que ver con este problema de estudiantes que desde, como usted mismo menciona, 1900 y pico, ¿no es cierto?, desde que se crearon las universidades hasta la fecha, hasta hace 5 años, o sea, hasta el 2008, no son graduados. La transitoria dice que tiene que darse, los estudiantes tienen que dar un examen complexivo. Si el objetivo es justamente resolver este problema de personas que no se han titulado, si quiere le leo, dice: para quienes hayan terminado sus estudios hace 5 años o más, las DIES obligatoriamente deberán organizar exámenes complexivos articulados al perfil de una carrera vigente y etc. Ok, mi pregunta es, ¿cuántas veces tiene que ofrecer la IES esos exámenes? Para siempre, porque si el problema es ese, entonces habría que cortar de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces todo eso queda a libertad de las DIES y cada quien organiza como sea. ¿Estos exámenes complexivos están dentro de este concepto de la unidad de titulación que está mencionada en este momento, o es algo que es solamente para resolver ese tipo de problemas? Entre otras preguntas que tengo, ¿qué pasa con los posgrados cuyos programas caducan? ¿No es cierto? Entonces, bueno, posgrados no vamos a abordar ahora. Es decir, las transitorias del reglamento de régimen académico que tienen que ver con la unidad de titulación y con los trabajos de titulación y con el examen complexivo son para los actuales estudiantes que están cursando las carreras o que ya están en la condición de egresados bajo la denominación del reglamento de régimen académico emitido por el CONESUB. Este tema del examen complexivo es para eliminar los famosos seminarios de graduación, que esos son aberraciones académicas que no podemos permitir, que un estudiante que asista a unas 3 conferencias un fin de semana y le otorguen automáticamente el título de licenciado ingeniero. Entonces, el examen, tal como está explicando Montserrat, el examen complexivo, ¿no es cierto?, recoge, integra, ¿no es cierto?, la certificación que da la universidad para que ese futuro profesional está en condiciones de desempeñar su campo profesional. Por lo tanto, los cursos, seminarios que se los puedan dar, el propio reglamento determina también como una opción facultativa para el estudiante, no obligatoria. Si un estudiante quiere acogerse a cursos de actualización porque no ha estado en el ejercicio de su profesión, prácticamente salió, es un migrante que salió del país y ahora regresa y quiere titularse y estaba desconectado totalmente de su campo profesional, él puede tomar esos cursos de manera voluntaria que le preparan para dar ese examen complexivo. Por lo tanto, esas opciones que ustedes tienen que implementar para las actuales carreras, una de esas es el examen para aquellos estudiantes que llevan ya más de 5 años y evitar el ciclo que actualmente ocurre, ¿no es cierto? Con los 2 años que decía el régimen del CONESUB, pasaba los 2 años, daba el seminario y regresaba otra vez a estado cero, porque tenía que acogerse nuevamente al seminario de actualización de estudios para continuar su tesis de grado o las opciones de titulación. Por lo tanto, es romper esas viejas prácticas también que se han dado en algunas universidades de los famosos seminarios de graduación y que el estudiante realmente responda a un trabajo, a un ejercicio académico, que a la universidad le dé cuenta de que ese estudiante está preparado y que tiene los conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, que le certifican como futuro profesional. No sé cómo estaba en... A ver, yo les voy a pedir que podamos avanzar. A ver. Está ya primero, por favor. Aló, ya. Doctor, el reglamento crea mucha confusión
habla en un término que estudiantes que tienen 10 años ya no pueden titularse. Luego habla del derecho adquirido, tenemos la 15ª, inclusive en las disposiciones generales, la tercera, habla que le dan 2 periodos académicos con gratuidad y un periodo académico más para que pueda titularse. Yo le pregunto, ¿por qué el CES no emite una disposición donde indique claramente cómo tenemos que acogernos a las CIES? O bien, ¿a qué unidad le podemos hacer la consulta? Nosotros, hace unos 15 días, la Universidad Agraria del Ecuador, hace unos 15 días hemos hecho consultas y hasta la fecha nos responden. Vamos a interpretar este reglamento de diferente manera las IES, y eso no está bien. Yo le exhorto a usted, doctor, a que haga una resolución donde claramente se ponga quienes tienen derecho a titularse, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, de esa manera, todos vamos a ir en la misma dirección. Gracias. A ver, no confundir. Toda norma opera hacia el futuro. No hay el principio de retroactividad. Las disposiciones del articulado y las disposiciones generales operarán y aplicarán para los estudiantes que ingresen en las nuevas carreras y programas rediseñados. Y las transitorias es para cualquier persona que conozca de derecho, y no soy abogado, sabe que las disposiciones transitorias aplican para las actuales circunstancias. Las generales y las demás son para las nuevas carreras y programas rediseñados. Bien lo decía por ahí una profesora, esta unidad de titulación, tal como se lo está explicando ahora Monserrat, aplicará probablemente a los estudiantes que ingresen en el 2015 y en el 2019 probablemente, o 2020, dependiendo de la duración, estarán concluyendo sus carreras. Entonces, la aplicación del nuevo reglamento con todas las adopciones es una aplicación progresiva. Entonces, para lo actual, para aquellos estudiantes que están por egresar o que han egresado, tienen las universidades, ¿no es cierto?, la posibilidad de aplicar las disposiciones contempladas en el artículo 21 y aquellas disposiciones generales que tienen que ver con las opciones del trabajo de titulación o trabajo de grado que decía el reglamento de régimen académico anterior, es decir, dar nuevas opciones además del trabajo de tesis de grado, que en algunas es la única forma de titulación. Entonces, por lo tanto, queda ya al amparo de la autonomía académica de cada universidad en cada carrera, ¿no es cierto? Y lo mismo será para el posgrado, en cada programa de posgrado, qué opciones de las que establece el reglamento de régimen académico ustedes la adaptan. Lo que dice la disposición es que tienen que ser al menos bajo estas circunstancias, es decir, 400 horas que prepara el estudiante, trabaja y culmina con su defensa, etcétera. No incluye que ahora le voy a meter 10 asignaturas más porque ahora el CES me dice que la unidad de titulación. No, es las opciones del trabajo de titulación, ¿sí? Por lo tanto, creo que debemos avanzar porque muchas de las preguntas que ustedes tienen, creo que en la exposición se van a poder aclarar. Terminamos con la compañera aquí. Solamente en la disposición transitoria quinta hay un asunto que yo lo creo entenderlo claramente, pero mis colegas en la universidad no todos lo entienden igual que yo, con lo cual a lo mejor estoy confundiendo. Es decir, en el segundo párrafo de la transitoria quinta, dice, yo voy a poner fechas para que no sea así a partir de no sé cuántos meses. En definitiva, un estudiante que a partir de que egrese desde el 21 de noviembre de 2008, si se cuentan los 5 años de estas historias, hasta el 21 de mayo de 2015, ¿no? ¿Sí? No, 5 años antes y 18 meses después, o sea, 21 de noviembre de 2008 hasta 21 de mayo de 2015, ese alumno puede o acogerse al viejo régimen o optar por el examen complexivo, solo. Ya, genial, perfecto, maravilloso, pero vamos al último párrafo de la transitoria. ¿Qué dice? Si una institución de educación superior organiza e implementa una unidad de titulación especial de una carrera o programa antes del plazo de 18 meses, o sea, antes del 21 de mayo de 2015, puede permitir que los estudiantes que lo soliciten se acojan al nuevo proceso de titulación. Es decir,
que si yo ahorita implemento una unidad de titulación especial antes de hacer el rediseño de carreras, ¿sí?, puedo permitir que un alumno no solamente que escoja entre el régimen del conocimiento y el examen, sino también que escoja entre el examen y los otros trabajos. ¿Está bien? Pero para eso yo tengo que crear la unidad de titulación especial. Si no la he creado, solo le queda al ñato o lo antiguo o el examen. ¿Está bien? Gracias. Ese es el ejemplo que yo di de la Universidad de Guayaquil, que justamente se tuvo que diseñar una unidad de titulación para que esos estudiantes se acogieran y pudieran egresar con su trabajo de titulación. O sea, lo que causa quizás un poco de confusión es la interpretación, pero está muy claro y quiero que quede extremadamente normado o los límites. Esto es para carreras nuevas y prospectivas y los que están en quinto ciclo, sexto ciclo, que se acogen hasta el 2015. O sea que si yo estoy en un sexto periodo académico y le solicito, pero ojo, el estudiante debe de solicitar que se quiere acoger a unidad de titulación, ¿verdad? Claro, es especial, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tener una demanda de estudiantes para que realmente sea válido el poder crear la unidad de titulación especial. De esa manera, los estudiantes que han estado represados puedan salir con un flujo y puedan obtener su título por medio de trabajo de titulación que va a mantener toda la parte del rigor académico, toda la parte de actualización teórica práctica, toda la parte de la actualización de los métodos de intervención de la profesión y que pueda obtener su título. ¿Sí? La última y seguimos porque necesitamos avanzar. Vamos. Perdón, solamente es que es el mismo tema, perdón. Dice que la asistencia a las asignaturas o cursos que incluyan la unidad de titulación especial será opcional para los estudiantes. Entonces yo no entiendo qué sentido tiene que no es obligatorio, pero depende si el estudiante lo solicita o no. Por eso le digo, o sea, es optativo. Si el estudiante quiere ingresar a una unidad de titulación, porque usted está poniendo fechas, 2015 se va a graduar, yo puedo solicitar que quiero ingresar por medio del sistema de unidad de titulación, de trabajo de titulación. Ok, gracias. Ok, seguimos entonces. Bueno, como sabemos que los trabajos, las 400 horas pertenecen al trabajo de titulación, ustedes como universidad, dentro de la gestión académica y curricular de sus universidades, tienen la potestad de diseñar un periodo, 400 horas, 2 periodos académicos, 200 horas cada una, 3 periodos o 4 periodos. Eso es facultativo, pero siempre y cuando se cumplan las 400 horas. Y si el proyecto de investigación, acción o proyecto social o de innovación tecnológica necesita un margen, el margen es el 10%. Y tener en claro que el trabajo de titulación nace del campo epistemológico y de metodología de investigación. En base a esto y a esta amplia conversación que hemos tenido, aquí nosotros tenemos, ahora sí, una presentación de cómo se podría plantear, ¿verdad?, la carga de horas de acuerdo a esta unidad de titulación. Nosotros hemos traído 2 opciones. Unidad de titulación en 9º periodo académico, 400 horas, o unidad de titulación que va a tener 2 periodos académicos, o sea, 8º y 9º, que al final tiene que tener 8º 200 horas y 9º 200 horas, que al final suman el total de las 400 horas del trabajo de titulación. Debemos comprender algo, señores. Tenemos estos componentes, que son los componentes del crédito. Recuerden que el crédito tiene 4 elementos. Dentro de estos 4 elementos, 2 elementos
son esenciales dentro del componente de la docencia. Por lo tanto, el componente de docencia tiene dos aristas: la asistencia directa y el trabajo colaborativo. Y de ahí, el tercer componente sería el componente práctico de la asignatura, y el cuarto es el trabajo autónomo. Esto es como nosotros dentro del reglamento tenemos diseñado los créditos, ¿verdad? Ahora, si nosotros, recuerden que esta presentación ya está en la web, ustedes la pueden tener sin ningún problema, ¿verdad? Vamos a hablar del ciclo, de un solo ciclo, noveno ciclo, para no confundirnos, y de ahí vamos a desglosar. Si yo en noveno ciclo pongo mi unidad de titulación, eso significa que tengo 96 horas de asistencia directa, tengo 64 horas de trabajo colaborativo, y de ahí dice el cálculo, puede ser 1.5 a 2. Usted tiene que multiplicar 1.5 a 2. En el cálculo que nosotros le estamos presentando, el ratio fue 1.77. ¿Ok? Y está dentro de los rangos. Nosotros no los podemos, ustedes, apretar en tienen la posibilidad de moverse de 1.5 a 2. Por lo tanto, el trabajo autónomo en horas sería 144 y el trabajo en componente práctico sería 96 horas. Si nosotros sumamos estos números, nos dan las 400 horas del trabajo de titulación. Ahora, si ustedes quieren verle la ponderación, el porcentaje, tenemos que de asistencia directa tenemos 24%, que de trabajo colaborativo tenemos 16%, que de asignatura del campo práctico tenemos el 24% y que de trabajo autónomo tenemos 36%. ¿Sí? Eso nos va a dar si nosotros diseñamos la unidad de titulación en un periodo académico, o sea, en el noveno ciclo. Esto no quita, o sea, ustedes me van a preguntar, ¿y las otras 400 horas? Ya las vamos a ver porque trajimos las opciones. No es que las otras 400 horas desaparecen por arte de magia, no. Siguen estando en la unidad de titulación bajo los campos de cada uno de, tanto el campo de la disciplina, como el campo de la profesión, como el campo de contexto y cultura, como en el campo de lenguajes, ¿verdad? No significa que solamente va a haber estas 400, va a tener que ver el complemento, porque el periodo académico como tal tiene 800 horas. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer la unidad de titulación en 2 periodos académicos? Lo que hago es simplemente dividir 48 horas para asistencia directa, 32 horas en el trabajo colaborativo, 48 horas de la parte del componente práctico y finalmente 72 horas de trabajo autónomo. Es lo mismo, lo único que hizo fue dividirlo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Nosotros no podemos decirle cómo usted debe de hacerlo. Nosotros le hemos traído propuestas. Si usted lo quiere hacer de 3, de 4, usted ya tiene el ejemplo y sabe que el componente que suma el componente de docencia tiene que ser multiplicado por 1.5 o 1.5 a 2 y que le puede salir un ratio. No, o 2, o sea, hasta el margen de 2. O 2, pero puede haber o sea, pero existen los rangos, señores. Sí, dígame. Buenos días a todos. Yo soy Galo Valencia, represento a la Universidad de San Francisco, soy el secretario general y por eso a mí me inquieta muchísimo porque uno debe ser encargado, o estoy encargado de respetar la normativa que ustedes emiten. Y voy a leer textualmente, dice:
en la educación técnica, tecnológica y la de grado, por cada hora de componente de docencia se establecerá 1.5 o 2 horas. No dice a 2. Entonces, si las universidades comenzamos a interpretar, y yo quería hablar un poco sobre el tema anterior, asimismo de los plazos, porque o el CES tiene que rectificar o tiene que darnos aclaraciones, pero formales a todas las universidades, porque si yo comienzo a hacer una malla, y yo digo, como usted, cojo 1.75, el CES a mí, como secretario, me puede decir, usted no está cumpliendo el reglamento, aquí dice 1.5 o 2, no me dice a 2. Y lo mismo en los años, cuando dice que solamente se puede, podríamos hablar de casos particulares de la universidad, pero ¿qué pasa con un estudiante, por ejemplo, que en el 2009 egresó, o en el 2007, como estaba ahí, cuando uno se sale de los rangos? Tiene que ser muy reglamentario, y lamentablemente en el reglamento no está muy especificado. Si uno lee, no hay una disposición transitoria justamente que diga que todo eso es hacia adelante. Las disposiciones generales, hay más vale una que dice que el reglamento entra en vigencia inmediatamente, excepto en la temporalidad que haya. Eso quiere decir que la disposición esa que dice que un estudiante después de 10 años no puede titularse, es una disposición general que entra en vigencia ahorita. No dice en ninguna parte que no entra en vigencia después. Un estudiante que se egresó en el 2005 no debería poder titularse ahorita, o en el 2003 o en el 2002. Entonces, a mí sí me preocupa que no hay una transitoria o una disposición general que nos aclare a las universidades y nos diga que muchas de estas normativas o todas entran hacia adelante, porque son muy puntuales las cosas que dicen que son hacia atrás. Y en este caso, en ese ejemplo, si dice 1.5 a 2, perfecto. Que nos aclaren y nos digan que es a 2 y que se equivocó la persona que hizo la transcripción. No, nosotros podemos recalcularlo, o sea, 1.5 o 2, ¿verdad? Nosotros, sí, en el momento que armamos el cálculo, ¿verdad? Sacamos un ratio, 1.5 o 2, pero las transitorias están puestas y creo que el doctor fue bastante claro al decir cuáles eran las que normaban o no. No está claro. ¿Qué no está claro? Es que esto sería un taller de transitorias y no un taller de unidad de trabajos de titulación. O sea, tenemos que tratar de aterrizar en lo que hemos venido y el objetivo que tenemos hoy, que es la unidad de titulación como tal. Doctor. A ver, para tranquilidad de todos, la plataforma que está desarrollando el CES y que está en este momento en fase de prueba, va a evitar cualquier interpretación, como dice el abogado. Es decir, muchas de las cosas van a estar precargadas, de tal manera que evite la discrecionalidad a la hora de la selección. Y por lo tanto está diseñada de tal manera que no le permita a la universidad avanzar en el proceso de llenar la plataforma si no ha cumplido todos los requisitos. Este ejemplo que trae Montserrat, igual que en todo el diseño de la carrera, ¿no es cierto?, en el currículo, usted escoge o la opción 1.5 o la opción 1.2 y automáticamente el sistema lo va a calcular. El ejemplo que está puesto aquí ni siquiera va en el sistema, no, ese no lo solicita, eso ya queda para la planificación de la universidad o escuela politécnica. Simplemente usted tiene las opciones. Es decir, el ejemplo que ha traído Montserrat es para que ustedes vean, ¿cierto?, cómo en la planificación curricular ya del periodo para la unidad de titulación, para el trabajo de titulación, usted, ¿no es cierto?, como responsable de planificación de la carrera, asigna las horas. ¿Por qué está incorporado el tema del componente docencia? Porque establece también el reglamento como una condición fundamental que el trabajo de titulación tiene que estar orientado, dirigido por el personal académico. Y recuerden que en el reglamento de carrera y escalafón, dentro del componente o actividades de docencia, no incluye únicamente la clase o conferencia, incluye, como creo que son 16 o 18 actividades que comprenden el componente de docencia, igual que el componente de investigación. Por lo tanto, aquí estamos cotejando lo que dice ya el reglamento de carrera y escalafón con el tema de la dedicación que hace un profesor, y aquí es un ejemplo simplemente. Es decir,
en este momento no tomen en consideración porque ustedes tienen lo que dice el reglamento. El reglamento está claro, es 1, 5 o 2, etcétera, y por eso incluso la relación del sistema de créditos de 40 horas con el periodo académico ordinario regular de las 16 semanas o 18 por el caso de medicina con las 800 horas para que al final no tengan problema en la planificación porque van a dar horas enteras. Entonces por cada hora yo sabré cuántos créditos al final. Pero eso el sistema, cuando ustedes ingresen, lo va a calcular. Ustedes ingresan en horas y el sistema automáticamente, según la opción que ustedes cojan, lo va a calcular en la relación en crédito, ¿sí? Así que no nos detengamos en esto, más bien avancemos en el objetivo del taller. Ok, continuando, por favor, seguimos con las tres opciones que se están planteando para poder desarrollar la unidad de titulación. Existen tres opciones y al final de esta conferencia ustedes van a poder ir a las diferentes mesas, la opción 1, la opción 2 o la opción 3, de acuerdo a el interés que usted tenga. Lo que nosotros recomendamos es que si hay algunos miembros de universidades, sería bueno que cada miembro vaya a una mesa para que pueda ver la metodología, ¿sí? La primera opción es una plataforma de asignaturas con 200 horas, ¿verdad? Y 600 horas de asignaturas para el fortalecimiento de habilidades y desempeños profesionales. Cuando hablamos de una plataforma de asignaturas, estamos hablando de una red, ¿verdad? Donde tenemos la práctica profesional, la parte teórica y la metodología y la epistemología y metodología de investigación. Esa sería una red. Ya vienen los ejemplos con las mallas para que ustedes lo puedan visualizar. La segunda opción es 3 asignaturas coordinadas, no aisladas, coordinadas, articuladas, que den obviamente al menos las 400 horas, ¿verdad?, de asignatura para el fortalecimiento de habilidades y desempeños profesionales. Y la tercera opción es una asignatura que pertenezca al campo epistemológico y de la metodología de la investigación, que va a ser articulada con las unidades microcurriculares de otras asignaturas que van a tributar, van a otorgar las herramientas para el trabajo de titulación. Esas son las 3 opciones que tenemos. Vuelvo a repetir, opción 1, una red en donde los componentes, recuerden el gráfico nuclear que yo les presenté, epistemología y método de investigación, más praxis y la parte teórica. Siempre esos 3 campos tienen que estar en la unidad de titulación. La segunda opción, tenemos estas 3 áreas y las generamos como asignaturas coordinadas y articuladas. Y finalmente tenemos una asignatura del campo de la epistemología y metodología de la investigación que va a tener tributación de los otros campos. Entonces, con estas 3 opciones vamos a ir a las propuestas, ¿sí? Vale recalcar que las asignaturas y las horas destinadas al trabajo de titulación se podrán dividir en una o más periodos académicos, que esto ya lo revisamos, y que todo esto también nos ayuda o nos refleja en el artículo 28, cuando habla que la asignatura para la elaboración del trabajo de titulación nace del campo de la epistemología y metodología de investigación, ¿sí? Aquí vamos a presentar, por lo tanto, la opción 1, ¿sí? Esta es la opción 1. ¿Cuál es la opción 1? La opción 1 es la red curricular de trabajo de titulación, en donde ustedes se pueden dar cuenta, cruza transversalmente formación teórica, la praxis profesional y el método, la parte de epistemología y metodología de la investigación. Va a tener
sus 200 horas si usted lo quiere hacer en 2 periodos o 400 horas si usted lo quiere hacer en un periodo académico. Y el resto de asignaturas, pues, van a tener que dividirse de acuerdo a las materias teóricas. Aquí hemos puesto números simplemente para poder completar las 800, pero no es que usted tiene que hacer exactamente 120 horas en materias teóricas. Lo hemos hecho es como un ejemplo para que podamos cuantificar. Entonces, esta primera opción representa la red curricular del trabajo de titulación, en donde se integran estos 3 campos, tanto de la formación teórica como la formación práctica y la formación epistemológica y metodología de la investigación, para un ciclo o para 2 ciclos. La opción 2 nos va a hablar de que tomamos estas 3 asignaturas y ya no la ponemos en red, sino que le damos un componente teórico, un componente de la profesión y un componente de investigación, y hacemos una línea transversal porque tienen que estar articuladas y vinculadas, y obviamente el resto de créditos van a ayudar a tributar a esta unidad de titulación. Finalmente, aquí lo hemos hecho en 2 ciclos, pero lo pueden hacer en 2 periodos académicos, como en un solo periodo. Y la tercera opción es, y lo hemos puesto en rojo, que lo nuclear va a ser el proyecto de investigación y que los diferentes campos tributan a la construcción de este proyecto de titulación, del trabajo de titulación, ¿verdad? Entonces, puede tributar desde la teoría, tenía 40 horas, usted tributa esas 40 horas, 20 horas para el trabajo de titulación. Desde el campo profesional tiene 120 horas, pero usted asigna 40 horas de esas 120 horas que tributen a investigación. Y así vamos viendo cómo vamos armando una red articulada, pero que su núcleo va a ser el trabajo de investigación. Por favor. Si usted encuentra otra forma, usted la puede proponer. No hay ningún problema. Lo que nosotros hemos tratado de proponer, es una propuesta. Por eso, durante toda la charla, durante toda la exposición he hablado de la propuesta. Estas son propuestas. Pero que si ustedes encuentran una forma de armar su unidad de titulación, siempre y cuando cumpla con los 3 requisitos, la parte teórica, la parte de la praxis y la parte epistemológica y metodología de investigación, no hay ningún problema. Y si usted lo quiere articular con los itinerarios académicos, tampoco hay ningún problema. Pregunta ya. Sí. Porque estamos un poco que contradiciendo lo que discutimos en Guayaquil. En Guayaquil estábamos hablando, y la doctora bien lo explicó, relacionado con las cátedras integradoras a partir de los diferentes años de la carrera. Así es. Que esas cátedras integradoras iban a llevar los 3 componentes fundamentales dentro del proceso académico del estudiante. Por tanto, si nosotros llevamos las cátedras integradoras a partir de los 5 años de la carrera, nosotros podemos hacer un trabajo de titulación. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hablar es de investigación, y nosotros no hemos hablado aquí ni de proyectos de investigación, ni de tareas de investigación, ni de líneas de investigación, y cómo vamos a lograr entonces que al final el estudiante pueda tener un tema de investigación para poder defender una tesis. Ya, en cuanto a cátedra integradora, la cátedra integradora se ubica únicamente en el campo profesional. Y este campo profesional es el que articula el resto de los campos. Por lo tanto, siempre va a tener un eje transversal de investigación. Nunca hay desarticulación. No estamos nosotros sacando la cátedra integradora de aquí, porque la cátedra
integradora o la cátedra o el núcleo estructurante, como también lo sabemos llamar, nace o su quehacer es en el campo profesional. Por eso usted ve que en este ejemplo tributa tanto la formación teórica como la formación profesional, como la formación de la parte epistemológica. Nosotros no estamos desagregando, ni desarticulando, ni desconociendo la cátedra integradora. Más bien, de las cátedras integradoras deben de salir los proyectos de tutorías, por ejemplo. Y esos proyectos de tutorías, cuando los estudiantes van a las prácticas preprofesionales, son los que deben de comenzar a dinamizar el conocimiento y comenzar a generar las propuestas que ellos van a realizar para su trabajo de titulación. Porque no podemos seguir desarticulados, señores, entre un trabajo de titulación que no está articulado con el campo profesional. ¿Sí? Ahora, estas tres opciones, nosotros las vamos a manejar, pero antes de poder ir al taller, a los talleres de acuerdo a la opción que usted esté interesado, ¿verdad? Tenemos aquí unas notas que nosotros les hemos puesto aplicación. Primero, hemos debatido, han preguntado las transitorias y aquí hay algo muy claro. Esta estructura de trabajo de titulación es para estudiantes, número 1, que inician su proceso de formación en el 2015, o sea, proyectivo. 2, que a partir de la fecha de publicación del reglamento de régimen académico egresen dentro de 18 meses o hayan egresado. Recuerden que ya el término egresado no está en nuestro léxico, pero lamentablemente existen estos estudiantes que están represados, ¿verdad? Y que el régimen, y han egresado hace menos de 5 años de acuerdo al régimen académico aprobado. Por lo tanto, estos estudiantes se pueden acoger a un diseño de unidad de trabajo de titulación especial, ¿ok? Que sería un puente académico, como lo conversábamos hoy día con el doctor Ceballos. Finalmente, cuando ya es más de 5 años de culminar el proceso de formación, se va a acoger al examen complexivo. Y sabemos que el trabajo de titulación lo que hace es fortalecer las destrezas, habilidades y resultados de aprendizajes de una profesión. Sí, aquí. Ya lo vamos a hacer que lo actualicen. Entonces, dígame. De las carreras, de las licenciaturas, cuando estamos hablando de los trabajos de titulación, se habla siempre del último periodo como el 9º, el penúltimo como el 8º. Hay aquí, cuando en el reglamento del régimen académico nos describen, dicen son 7.200 horas en un plazo de 9 periodos académicos. ¿Cómo interpreto plazo? ¿Puede alguien tener 8 periodos académicos? O sea, son 9. 9. Plazo es, porque luego cuando habla de ingenierías dice requieren 8.000 horas con una duración de 10 periodos académicos. 10 periodos. La narrativa es diferente, habla de plazo. Pero sí sería bueno poderlo decir. La Son parte 9. de licenciatura son 9. Perfecto. La parte de ingeniería son 10. Perfecto. La parte de odontología y medicina es 12, ¿ok? Entonces, vamos a tener que tener en claro eso de ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí? Vamos a ir, estamos con el tiempo justo. Dígame, Luis. Mi pregunta puntual es esta. Si un estudiante en este año 2014 tiene más de 5 años de haber culminado su proceso de formación y pide a la universidad un examen complexivo, ¿la universidad debe ofertarle el examen complexivo? Claro. Listo. Eso quiere decir que el examen complexivo tiene que ser diseñado bajo una estructura curricular, académica y no esperar al 2015, porque esa unidad de titulación especial, entre comillas, debe de recoger los componentes y la organización que es presentada.
Si una universidad en su malla curricular no tiene esa organización, significaría que el 2014 tiene que aplicar lo que dice la transitoria. O sea, hay, por supuesto, o sea, tenemos... Pero no esperar el 2015. Claramente. Lo que pasa es que el examen complexivo a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque si una universidad no tiene diseñado o no oferta un examen complexivo para los estudiantes, significaría que tendría que entrar en un proceso emergente para poder ofertar este examen en el 2014. Es que tiene la obligación de ofertarlo si pasaron los 5 años. Ya, listo, pues. esa. No hay otra manera, ya, no existe otro mecanismo. Ya, gracias. Bueno, vamos entonces a distribuirnos para los talleres. Teníamos que terminar 11:30. Sí, por favor, dígame. Perdón. Sí, es con dígame. respecto a los talleres porque veo que ustedes están haciendo mucho énfasis con lo que es el tercer nivel. Presentan 3 propuestas para organización de unidades de titulación para tercer nivel y no se dan cuenta que tenemos muchos problemas con posgrado, que incluso el número de egresados es igual. Proceso. Pero entonces eso no es hoy. No, el proceso posgrado, como lo indicó el doctor Ceballos en su intervención, está justamente diseñándose. Estamos en el proceso de diseño. No ¿Eso quiere decir que todo lo que está escrito en el régimen académico no aplica a posgrados? Aplica, pero no hemos todavía armado el acompañamiento. Muy bien, ¿qué les decimos nosotros a los estudiantes entonces? ¿Que ustedes no tienen nada y por consiguiente no les podemos ayudar? No, esa no es una respuesta académicamente hablando, porque tenemos un encargo social y las instituciones de educación superior nos debemos al encargo y a la responsabilidad con nuestros estudiantes. Nosotros no podemos darle una respuesta así. A ver, el acompañamiento, como bien se explicó en Guayaquil, en la SPOL, en esta primera etapa, los 6 talleres, este es el segundo taller, está diseñado y pensado básicamente para las carreras de grado. Fíjense que aquí no están ni siquiera los institutos, están solo las universidades y escuelas politécnicas. No hemos invitado ni a Flaxo, ni a Universidad Andina, ni al IAEN, que son únicamente universidades de posgrado, pero han acudido. Porque también parte de la formación, ¿no es cierto?, es importante, porque el tema del posgrado, estamos trabajando ya para en las próximas semanas invitar a un taller específicamente para posgrado, porque el primer taller de diseño curricular, la lógica fue para el grado, es decir, el posgrado tiene otra connotación. ¿Quiere decir esto que las universidades no pueden hacer o no pueden aplicar las disposiciones del reglamento? No. Todo lo contrario, esto es un proceso de acompañamiento que independientemente de que se lo acoja o no, las universidades al amparo de la autonomía deben cumplir y deben implementar las acciones que crean pertinentes. Por lo tanto, paciencia, un poquito de paciencia, ¿no es cierto? En su momento ya hablaremos. Les informé también que la próxima semana vamos a hacer un taller únicamente para debatir el tema de las carreras y la formación en el campo de la educación, por la importancia y la trascendencia que tiene. ¿Quiere decir que no es importante las carreras de ingeniería? No, no es que no sean importantes, pero en este momento, dada la complejidad que hay, 148 carreras con titulaciones distintas, un proceso en marcha de reformas en la educación general, inicial, básica, etcétera, es importante discutir, debatir con las universidades, con las facultades de educación, de filosofía, cuáles son los horizontes, los marcos, no solo de referencias nacionales, sino de referencias internacionales. Por lo tanto, el proceso está diseñado de manera paulatina. En este momento, la mayor urgencia, ¿cuál es? El grado, porque en el caso de las universidades públicas, y en general todas, tenemos un plazo, ¿cierto? Y además, por el sistema de ingreso, mientras más rápido podamos hacer la adopción, mejor, pero tampoco podemos correr sin tener todos los elementos. Así que en su momento les informaremos de qué taller vamos a hacer para discutir el tema del posgrado, porque en el posgrado tenemos también que definir qué pasa con las maestrías profesionalizantes, qué pasa con los programas de maestrías académicas o de investigación, cuáles son las connotaciones, cuáles son la diferenciación. El régimen ya nos marca ciertos hitos, pero hay que profundizar. Probablemente la mayor
complejidad va a estar en el horizonte epistemológico, ¿no es cierto?, en el aporte significativo que tiene que hacer el posgrado y sobre todo si hablamos de maestrías de investigación. Entonces son otras connotaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a ir a los talleres, ¿verdad? Lo que nosotros hemos diseñado es lo siguiente. Va a haber 3 opciones, que son las opciones que hemos presentado: la red, o las 3 asignaturas, o el enfoque desde la cátedra, desde el campo, perdón, de epistemología y metodología de investigación.